Bueno, hoy tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios un poquito más. Esa es la idea, estudiar la palabra de Dios, ver pasajes bíblicos. Hoy vamos a ver el tema de la fe y por qué la salvación es solo por fe. Es un tema que me apasiona mucho, que me gusta mucho y bueno, esperemos que sea edificación para todos y cada uno de nosotros. Marcos, ¿vos te animás a dirigirnos en oración para arrancar? Gracias. ¿Cómo no? Gracias, Padre, por esta oportunidad de reunirnos otra vez y de estudiar tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Pedimos que tú bendigas a Alex y que tú puedas usar tu palabra para transformarnos, Señor. Transfórmanos, haznos más conforme a ti y ayúdanos a entender también tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias, Marcos. Bueno, obviamente estamos estudiando las 5 solas, es el mes que se conmemora la Reforma Protestante. Hemos visto ya 3, hoy nos toca sola fide, solo por fe, y la clase que viene, la frutilla de la torta, Soli Deo Gloria, ¿sí? Que ya también me emociona ese título. Sola fide, obviamente, significa solamente por fe, viene del latín, y esta fue la afirmación central de la Reforma Protestante, ¿sí? Martín Lutero provocó una gran controversia en el siglo XVI, porque él en un momento se cuestionó y respondió la pregunta: ¿cómo se justifica una persona delante de Dios? Estudiando el libro de Romanos, él llegó a la conclusión, obviamente, que la salvación es solo por fe. Y eso fue algo sumamente revolucionario, algo controversial, ¿sí? Que causó una revolución, toda la reforma como tal, ¿sí? Voy a compartir unas frases de Lutero y de otras personas para que vean la importancia de esta doctrina, de esta enseñanza para el cristianismo. Lutero decía que la justificación solo por fe es el artículo sobre el que la iglesia se mantiene o cae. Y hoy día lo vemos eso, vemos iglesias que lamentablemente se apartan de esta doctrina y básicamente dejan de ser iglesias, comienzan a ser clubes sociales u otras cosas, pero no iglesia. También Lutero decía, esta doctrina es muy importante ya que toca el corazón y el alma del evangelio mismo. También decía él, esta doctrina es la cabeza y la piedra angular. Solo ella engendra, nutre, construye, preserva y defiende la iglesia de Dios. Y sin ella, la iglesia de Dios no podría existir ni una hora. Un poco lo que comentábamos recién. Calvino, otro de los reformadores, decía, la justificación solo por fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. Packer, que es más contemporáneo a nosotros, J.I. Packer dijo, la doctrina de la justificación por la fe es como un atlas, tiene el mundo sobre sus hombros, todo el conocimiento evangélico de la gracia salvadora. Atlas es la figura mitológica que llevaba el mundo en sus hombros. No sé si han visto la estatua, ¿verdad? Bueno, esa figura mitológica es la que usa como una metáfora Packer para comparar con la doctrina de la justificación por la fe. Es la doctrina que lleva todo, ¿verdad? El peso de la iglesia en sus hombros. Y por último, John MacArthur, también contemporáneo. De hecho, este domingo visité su iglesia, estamos acá cerquita. Él dijo, ninguna doctrina es más importante para la teología evangélica que la doctrina de la justificación solo por fe. Entonces eso fue un pequeño resumen, obviamente no voy a traer 800 referencias, pero fíjense que hombres o sea, grandes teólogos están de acuerdo, claros que esta es una doctrina esencial, importante, y que no puede ser, no solo quitada, que no puede ser despreciada, que no puede ser... O sea, se le tiene que dar la importancia que se le merece. Y lamentablemente está siendo muy atacada. Miren que para nosotros es obvio que la salvación es por fe y demás, pero cada vez son más las iglesias que lamentablemente se apartan de esta verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer para ser justificados o para obtener justicia, para que Dios nos considere justos?
Y sin más preámbulos, vamos a ir todos a la palabra de Dios, porque queremos que la palabra de Dios pueda contestar esta pregunta. Así que me acompañan a Lucas 18, de 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Gracias. ¿Llegaron? Ujú. ¿Quién le gustaría leer el pasaje con voz de locutor o de Yo lo leo. locutora? Dale, Carsten, gracias. Del 8 al... Del 9 al 14. del 9. Bueno. Lucas 18, del 9 al 14. Del 9 al 14. Bueno. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Muy bien, muchas gracias, Carsten. Bueno, me encanta este pasaje. No es el primer pasaje que viene a mi mente cuando pienso en la justificación por fe, ¿verdad? Tenemos muchísimos pasajes que hablan de eso, en Romanos, en Gálatas, bueno, las epístolas paulinas. Entonces, no es el primer pasaje que viene a mi mente, pero bueno, preparando la clase, bueno, llegué a este pasaje que ahora, la verdad, considero que es un poco el corazón de la justificación por fe, porque tenemos a Jesús, que obviamente es la máxima autoridad, declarando justificado a alguien. Entonces es un pasaje que tenemos que prestarle atención, ¿verdad? Porque queremos saber, bueno, cómo es justificado el hombre delante de Dios. Y tenemos un pasaje donde Dios dice que un hombre es declarado justo. Entonces, vamos a investigarlo, ¿verdad? Es un pasaje conocido, una parábola, ¿no? ¿A quién está dirigida esta parábola? En el versículo 9 dice que Jesús a cierto público específico les dirige esta parábola. ¿A quiénes? Que ya creían que eran justos y confiaban en sí mismos. Excelente, personas que confiaban en sí mismos. Gracias a Dios ninguno de nosotros es así, ¿verdad? Hay otros que confían en sí mismos, pero nosotros no, ¿verdad? Esto es algo que, obviamente, no lo digo un poco, o sea, lo digo en broma, obviamente, pero que nos tiene que tenemos que prestar atención, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Y este creo que es el corazón del tema, ¿verdad? Cuando hablamos de fe, hablamos de religión, hablamos del evangelio. La pregunta es, ¿en quién confías? ¿En quién depositas tu confianza? O sea, en cuanto a la salvación y después en otros aspectos de la vida. Pero ¿en quién confías? Acá tenemos a un público al cual Jesús le estaba hablando, que confiaban en sí mismos, ¿sí? Después tenemos obviamente dos personas, una es el fariseo, que el fariseo era un buen religioso. ¿Cómo sabemos que era un buen religioso? ¿Qué datos tenemos de este fariseo? Ayuna Muy 2 bien, veces. ayunaba más de una vez por semana, bien. ¿Qué más? Daba su diezmo. Daba su diezmo, ofrendaba, diezmaba.
Bárbaro, ¿qué más? Oraba y daba gracias. Excelente, oraba también. Fíjense que, imagínate si les estoy describiendo a una persona que no conocen y les digo, miren, una persona que va al templo, o sea, o a la iglesia en nuestra época, ¿verdad? Se congrega siempre, ora, ayuna, diezma, da ofrendas. Todo el mundo estaría pensando que estamos hablando de una persona, bueno, comprometida por lo menos, ¿no? Con las cosas del Señor. Pero sin embargo tiene una característica que sobresale. Acá todo esto vimos que es un buen religioso, es una persona bien religiosa. Pero hay una característica que sobresale en este relato. ¿Cuál es esta característica? Según lo que podemos ver en el texto. ¿Vieron cuando él se compara con los demás? ¿Qué está mostrando ahí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve a sí mismo cuando se compara con los demás? Superior, como que logró todo. Excelente, Dani. Es una persona que se sentía superior moralmente a los demás. ¿Verdad? Dice, mira, yo gracias Señor que no soy como estas otras personas, ¿no? O sea, en otras palabras, yo soy mejor. No soy tan pecador, no hago esas cosas. Yo estoy en otro nivel moral, ¿sí? Y por ende, o sea, podemos ver que él no se veía a sí mismo como un pecador. Él básicamente le estaba dando gracias a Dios que él no era, como los simples mortales, un pecador. Él está en otro level, ¿verdad? Él es un religioso, ¿no? Un líder religioso. Está por encima de la moral de los demás. ¿Se puede ver eso claro en el pasaje? ¿Sí? Sí. Ahora, por otro lado, tenemos al recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos es sinónimo, para la época era sinónimo de ¿qué? Engañador, ladrón, corrupto, mentiroso. Excelente. Resumen, pecador. Cuando quería llamarle a alguien recaudador de impuestos, le decías, perdón, le querías decir pecador, le llamás recaudador de impuestos, era lo mismo. Porque como bien decía Vale, eran personas que estafaban a su propio pueblo, ¿verdad? Aparte de los impuestos del Imperio Romano, pedían más. Eso no pasa en nuestros países donde nosotros vivimos, en Paraguay, donde está nuestra iglesia, eso jamás pasa. Jamás te van a pedir más plata de la que corresponde o algo así. Pero en esa época sí eran muy, muy corruptos. Entonces vemos que acá estamos hablando de una persona que tenía fama, o por lo menos, ¿no?, de esa popularidad de ser un pecador. ¿Y qué es lo único que sabemos de qué es lo único que pedía este recaudador de impuestos? Compasión. Excelente. Solo pedía compasión, misericordia. Solo eso, ¿sí? Y podemos también ver en el pasaje, ¿no?, que probablemente sentía vergüenza por ser tan pecador. ¿Cómo sabemos que sentía vergüenza por ser un gran pecador? ¿Cómo podemos detectar eso? ¿Qué vemos en él? Ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Excelente, ni siquiera quería ni mirar de reojo, entre comillas, a Dios, ¿verdad? Ni quería levantar su mirada. ¿Qué más? Se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. ¿Y qué estaba? ¿Estaba al ladito del altar? Ahí estaba bien cerquita, no sé, se aferró una cruz o algo, no. Estaba Se cierta. mantenía. Excelente, estaba a cierta distancia. Entonces vemos bien claro la diferencia entre estas dos personas. Ahora, Jesucristo dice en el versículo 14, me están siguiendo ahí en el texto, el versículo 14 dice que hay uno de los hombres que fue declarado justo, o que regresó a su casa, ¿sí?, justificado, como una nueva persona. Cuando lo mirabas a esa persona no veías condenación, no veías pecado, no veías maldad, no veías todos sus delitos, veías justicia, porque fue justificado. No había condenación para esa persona,
nadie podía acusarlo de pecado, no tenía ningún delito, su acta estaba limpia, como si hubiera vivido una vida completamente perfecta. Y estas palabras las dice nada más y nada menos que Dios hecho hombre, Jesucristo. La única persona que en la práctica fue 100% justo. Entonces, ¿por qué el fariseo no fue justificado? Estamos en el versículo 14. ¿Por qué el fariseo no fue justificado? Por enaltecido, porque en el versículo 9 vemos que dice a los que confiaban en sí mismos como justos. Exactamente. Acá dice, bueno, básicamente dice, se exaltó a sí mismo, ¿no? Y Jesús dice una verdad, dice, el que se exalta a sí mismo, y obviamente eso tiene que ver con confiar en sí mismo, con creerse justo, con no creerse pecador, con creerse mejor que los demás. El que se exalta a sí mismo, que se pone a sí mismo como la medida de perfección, esto es como una pirámide, ¿no? Si vos tenés arriba, ¿no? la máxima, un lugar que ocupa la máxima moral, y vos te pones en ese pedestal, obviamente estás sacando de lado a Jesucristo, ¿verdad? Porque vos te convertís en la medida de moral. Entonces, ¿qué dice Jesús? El que sea exaltado será humillado. Bien, la pregunta entonces se aplica para el recaudador de impuestos. ¿Por qué este pecador, que sabemos que era un pecador, y que él lo sabía, por qué fue justificado? Por reconocer que era pecador. Excelente, Reconocido. excelente. Según el texto, porque se humilló, ¿no? Sí. Depende de la versión, pero dice, el que se humilla a sí mismo será exaltado. ¿Sí? Entonces vemos uno se humilla y es exaltado, el otro se exalta y es humillado. ¿Sí? Esto vamos a tenerlo en mente porque, como les digo, creo realmente, estoy convencido que es el corazón de la justificación por fe. ¿Sí? Entonces, no hay chance de que este hombre pecador, humanamente, pueda ser justo, porque sabemos que en la práctica es un pecador. Pero vamos a tener esto en mente y vamos a ver un par de pasajes, de versículos que están en Mateo. Así que si me pueden acompañar a Mateo 5:20. Mateo 5:20. Matthäus 25. ¿Llegaron? ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo puedo Leo. leerlo. Sí, lee nomás, Judith. Dale, Judith. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, seguimos, o sea, vemos las palabras de Jesús también y bastante fuerte, ¿no? Dice, a menos, dice, o sea, como diciendo es la única opción, a menos dice que su justicia supere a la de los maestros de la ley y a los fariseos. Justo recién vimos a un fariseo. Dice, nunca entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la demanda de Jesús para entrar en el reino de los cielos? La justicia. La Que sea justicia. mayor que la escriba y los fariseos. Excelente, excelente. ¿Por qué creen que hace referencia a la justicia de los escribas y los fariseos cuando en varios pasajes vemos que en realidad ellos eran hipócritas, vemos que no practicaban lo que decían, acabamos de ver un caso donde la persona exteriormente era impecable, pero interiormente era todo lo contrario? ¿Por qué creen que Jesús pone como estándar la justicia de estas personas? Porque ellos creían que por sus obras, o sea, por lo que estaban haciendo, ellos podían ser salvos, o sea, tenían ese derecho. En cambio, no es lo que creemos, sino que en el sacrificio de Jesús únicamente. Sí. Pero ¿por qué creen que puso como ejemplo el de los fariseos?
Porque ahí él dice, ¿no? A menos que su justicia supere a la de los fariseos, no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué los ponen como estándar de justicia? Humanamente hablando, ¿quiénes eran los más justos de la sociedad? Sí, y los fariseos exteriormente parecían, ¿verdad? Como los más Exactamente. justos. Exactamente, ellos hacían un montón de cosas buenas, ¿verdad? Como recién vimos en un caso, ¿no? Ayunaba, ofrendaba, iba al templo, oraba. Tendrían muchas cosas exteriormente, ¿verdad? Muy buenas. Pero la justicia de ese fariseo, su justicia propia, ¿le fue suficiente para entrar al cielo? No. Acá que dice Mateo 5:20, dice, al menos que su justicia supere a la justicia de los fariseos, porque la de los fariseos, o sea, humanamente es bastante, pero no le da. A este no le dio para entrar. Entonces ustedes tienen que tener más justicia que los fariseos. Ahora imagínense en esa época, vos estás escuchando eso y vos sabés que los fariseos, vos no sos Dios para conocer los corazones, vos los mirás y vos ves que están orando, se paran en las esquinas, levantan las manos, tienen adornos, tienen cintas para recordar los mandamientos, sabían de memoria, recitaban la ley, ayunaban, se tiraban, no sé, cenizas encima, se rajaban las vestiduras. Todo era una parnafernalia así increíble, y a vos te dicen, si no sos más justo que ellos, no entras al reino de los cielos. Entonces, fuerte lo que está diciendo Jesús. Ahora, por otro lado, vamos a unos versículos más adelante, porque va a subir un poquito el estándar. Acá estamos un poquito por encima de los fariseos, ahora el estándar va a subir un poco más. Vamos a ver hasta dónde pone la vara Jesús. Mateo 5:48. ¿Quién lo puede leer, por favor? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, ahí me parece que se le fue un poco la mano con la vara, ¿no? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en los cielos es perfecto. O sea, la vara ahora es la perfección de Dios. Está complicada esa, ¿no? Ya la de los fariseos la veía media difícil, ¿no? Pero ahora Jesús dice, tienen que ser como perfectos como Dios es perfecto. La pregunta es obvia, es retórica, pero ¿hay alguien que pueda tener la justicia, la perfección de Dios? No. Pero sin embargo acabamos de ver a un recaudador de impuestos que humanamente hablando era tremendo pecador, en la práctica era un tipo que habrá engañado a mucha gente, que habrá mentido, que habrá robado, que se habrá enriquecido ilícitamente. Andá a saber cuántos otros pecados más tenía, ¿no? Porque esto era lo que tenía que ver con su profesión. Andá a saber si el tipo, cómo trataba a las mujeres, y cuál era su moral. Sin embargo, vemos que este tipo fue justificado a su casa. O sea, le imputó una justicia. En otras palabras, él ahora tenía la misma justicia de Dios, tenía la perfección de Dios. Es fuerte esto que estamos viendo. Ahora, la pregunta es cómo obtuvo tal pecador una justicia que excedía la de los fariseos y que se comparaba a la de nuestro Padre en los cielos. ¿Cómo puede llegar un cobrador de impuestos en este caso, pero podemos poner una persona maligna, una persona que abusa de los demás, que es violenta, que ha traicionado, que prende fuegos iglesias, no sé, una persona muy mala? ¿Cómo puede llegar esa persona a obtener una justicia comparable a la de Dios? ¿Cómo puede ser declarado inocente, justo, como si nunca hubiera pecado en su vida? Porque eso es la justificación por fe. Por medio de su fe en Jesucristo. Excelente, ahí ya vimos el final de la película, ahí ya te adelantaste como 15 capítulos. Perdón. Es verdad, no, es verdad, está bien, es verdad. ¿Sabes? No hay ningún secreto acá, en la teología no hay ningún secreto. Es verdad.
Lo primero, vamos paso por paso, vamos viendo eso, pero es verdad lo que dice Marco. Lo primero que vemos es que a él Dios lo justificó. ¿Sí? Dios lo justificó porque la justicia tiene que ser externa. No había justicia en él y no hay justicia en ningún ser humano que se le pueda trasladar, ¿verdad? Transmitir. Entonces, es Dios mismo que decide declarar a este terrible pecador justo. ¿Sí? Fue justificado, o sea, lo declara justo, se le imputa justicia. Y ahora, es Dios mismo que le imputa su propia justicia, como vimos, porque no hay fuera de él justo ni aun uno. ¿Sí? Obviamente sabemos que Dios, que Jesucristo es Dios hecho hombre, pero no hay justicia fuera del Dios Trino. No hay, en todo el universo no hay nada. Y vimos en el pasaje que esta justicia le fue dada cuando él mostró humildad y por ende, podríamos decir, confianza en Dios. ¿Sí? Y ahora vamos a meternos en el lado de la confianza, que es algo que obviamente sabemos que va por ahí. Acompáñenme a Juan 5:24. Son unos pocos versículos, pero es bueno estar ahí duchos con la Biblia. Juan 5:24. Palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Yo puedo leer. Sí, porfa, dale. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchas gracias. La pregunta, entonces, es Jesús, una vez más hablando, en los evangelios, o sea, esto es contemporáneo de lo que acabamos de leer en los otros pasajes. ¿Quiénes pasarán de muerte a vida? O quizás la pregunta más importante, ¿quiénes escaparán a la condenación? Según este pasaje. Los que creen. Excelente. Los que escuchan y creen. Excelente, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Sí? Ese no tendrá condenación. O sea, todos sus pecados, su multitud de pecados, sus delitos, todo lo malo que ha hecho, no le será tomado en cuenta. O sea, va a ser tratado como justo, como inocente. ¿Y por qué? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahora, es interesante, me acercaba a este pasaje, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Fíjense que no es solamente creer en Dios. No dice, el que cree en mi Padre. Dice, y el que cree al que me envió. O sea, ¿cuál es como la característica que exalta del Padre que lo envió a él, a Jesucristo? Hay muchas personas en el mundo que creen o profesan creer en Dios. Hay muchas personas que son deístas, o sea, que creen que existe una causa primera llamada Dios. Hay personas que filosofan con eso, pero no significa que tengan una relación personal con él o que crean en el Evangelio. Fíjense acá que este versículo apunta, dice, y cree al que me envió. O sea, creen que Dios envió a Jesucristo. Por ende, el objeto de la fe sigue siendo Dios hecho hombre. Sigue siendo Jesucristo. ¿Se entiende? O sea, ¿tiene algún comentario, pregunta hasta acá? Entonces podríamos decir, bueno, ¿quién no pasará por la condenación o para condenación? ¿Quién pasará de muerte a vida? ¿Quién será justificado? El que cree que Jesús fue enviado por el Padre. ¿Sí? Yo creo que esta es una declaración muy cristocéntrica, no simplemente deísta, o sea, que existe Dios, ¿no? Creo que es un poquito más profunda de lo que a primera vista quizás parecería.
Y esto lo podemos ver por ejemplo, en la cruz mismo, cuando Jesús fue a la cruz. Ustedes se acuerdan, bueno, vamos a verlo, acompáñenme a Lucas 23, porque esto es muy lindo de ver. Sé que es conocido, no es nada nuevo, pero vamos a verlo en la escritura. Lucas 23, 39 al 43. Yo puedo leerlo. Dale, gracias. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Excelente, muchas gracias. Este pasaje, si bien es una situación completamente diferente, ¿no? Estos hombres están en el corredor de la muerte, como se dice, ¿no? Están esperando la pena capital, van a morir en breve, pero me hace acordar mucho al pasaje que acabamos de leer del fariseo y el recaudador de impuestos. Vemos dos hombres, vemos en el otro caso, Dios en el medio, Jesús en el medio, ¿verdad? Y vemos dos respuestas totalmente diferentes, el uno del otro, ¿verdad? Pero muy similar entre las dos situaciones. Fíjense el malhechor que le injuriaba, ¿sí? Bueno, vemos que le está injuriando a Jesús, ¿y qué le dice? Fíjense la primera palabra que usan la mayoría de las versiones. ¿Qué le dice? ¿No eres tú el Cristo? Dice. Exactamente. ¿No eres tú el Cristo? O sea, no eres... Bueno, voy a usar la versión de Reina Valera que dice, sí, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. O sea, está poniendo un condicional. O sea, queda claro en cualquier versión que leamos que él no creía que Jesús fuera el Cristo. Por eso le estaba injuriando, por eso estaba como burlándose. Y en otras palabras diciéndose, bueno, ya que si vos decís que sos ¿verdad? El Mesías, el Cristo, el enviado, bueno, salvate a vos mismo. Dale, bajate de la cruz. Entonces estaba burlando en él, era obvio que no creía en él, es obvio que no apreciaba a Jesús, es obvio que no creía que había sido enviado por el Padre, ¿verdad? Ujú. Pero fíjense en el versículo 40, la respuesta del otro, dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? O sea, ni siquiera ahora que estás a punto de morir puedes reflexionar un poquito en tu vida. El otro aparentemente tampoco se creía muy malo, porque le dice, bueno, salvate a vos y salvanos a nosotros. Como total, o sea, yo, no merezco morir, ¿no? Salvanos y listo. Pero acá esta actitud es totalmente diferente. Dice, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Fíjense lo que dice en el 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Fíjense la actitud. Miren, vamos a hacer un ejercicio. No sé si lo voy a hacer yo porque tengo acá mis apuntes. Pero voy a cambiar la respuesta del malhechor, ¿sí? Voy a poner la respuesta del malhechor que está apoyando a Jesús. Voy a poner la respuesta del recaudador de impuestos en Lucas 18. Imagínense la misma situación. Está en la cruz, lo está injuriando, si sos el Hijo de Dios, salvate a vos, salvanos a nosotros. Y mira, voy a poner esta ahora. Dios, bueno, voy a ir un poco más adelante. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Pueden ver el paralelo?
la humildad, el reconocimiento, la convicción de pecado, el arrepentimiento, la actitud. Esto es un ejercicio, obviamente no tiene nada que ver un pasaje con el otro, estoy haciendo un ejercicio simplemente comparando las situaciones. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En otras palabras, nosotros somos pecadores. Merecemos estar acá, merecemos morir. ¿Sí? No dice, no, nosotros no nos merecemos, somos perfectos, no. Y dice, mas ningún mal hizo. Está hablando de la inocencia de Jesús. Versículo 42. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa eso? Que creía que él era rey, que él iba a resucitar y que él iba a volver. Creía mejor que muchos cristianos de años en las iglesias. Increíble. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí le dio dos noticias, ¿no? Una que iba a morir y la otra que iba a estar con él en el paraíso. O sea, otro pecador que fue justificado. Fíjense que no fue necesario ningún ritual, ni ceremonia, u obra de parte de él para obtener la salvación. ¿Sí? Nunca pudo hacer algo bueno el tipo. Esto fue lo único que hizo, ¿no? La confesión y después directo al cielo, la muerte. No pudo ir a la iglesia, no pudo leer la Biblia, no pudo ofrendar, no pudo orar, no se bautizó, no tomó la cena del Señor, no evangelizó a nadie, no hizo nada bueno, no le pidió perdón a la gente que ofendió, no devolvió la plata que robó, no hizo nada. Pero Dios, Jesús, Dios hecho hombre, le prometió que iba a estar con él en el paraíso, para siempre, porque el paraíso es la eternidad. Lo único que hizo este hombre fue que creyó y reconoció su necesidad de Jesús. Y obviamente podemos ver la diferencia entre un ladrón y otro. Hablé mucho y no es una prédica esta, me gustaría que ustedes me comenten, me den alguna opinión, un comentario. Hay un versículo justamente, Alex, que está en Romanos capítulo 9, versículo 16, que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No sabemos si esta persona que estuvo con Jesús ahí en el momento de la cruz era judía, pero hace un tiempo había escuchado que probablemente esta persona era judía y que pudo haber relacionado. Es por eso que como que habló con una base de conocimiento al decir tu reino y todo eso, pero independientemente de que sea o no judío, entendemos de que fue Dios el que obró en ese momento en él, como dice acá justamente el versículo que leí, sino de Dios que tuvo misericordia de él para poder creer, porque los dos estaban en la misma situación, y si este ladrón era un judío, probablemente su compañero también haya sido judío, no sé, pero lo que sí sabemos es que hubo un obrar de Dios en el corazón de esta persona para llamarle Dios, para creer de la manera que creyó, y es una demostración más de que no depende de nosotros, sino de Dios, y que no podemos y no vamos a lograr entender la justicia de Dios porque a nuestro conocimiento humano sería hasta injusto la forma en que esta persona se salvó, ¿verdad? No sería mala, pero nunca hizo nada y se salvó. Bueno, no depende ni del que corre ni del que quiere, sino de Dios que hace, que tiene misericordia. Es verdad. Solo un comentario apoyando lo que decía Marco. Ninguna doctrina es solitaria, ¿no? Ninguna doctrina está descolgada de las demás. Todas las doctrinas van de la mano unas con otras, ¿verdad? Nosotros la clase pasada vimos, para aquellos que no pudieron estar, sola gratia en latín, ¿verdad? Y eso tiene, lo que decía Marco, tiene que ver con la gracia de Dios, ¿no? Nosotros se nos pide la responsabilidad humana, ¿no? Poner nuestra confianza en Él, reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Nuestra necesidad de Él, pero eso es previamente está la gracia de Dios que abre nuestros ojos y que toca nuestro corazón, ¿no? Eso lo vimos en varias clases, ¿no? En la clase pasada. Así que sí, tremendo versículo ese Romanos 9:16. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Y cómo también en este pasaje
se derriba eso de una justificación también por obras, porque el tipo no tiene ningún mérito. Como decías vos, no pudo hacer nada. Solo se humilló y reconoció, vio que Jesús era Dios, pero después no tuvo oportunidad de hacer algo. Excelente. Solo su fe lo salvó. Excelente. ¿Algún comentario más? ¿O pregunta? Bueno, acompáñenme a Filipenses 3, 8, 9. Filipenses 3, 8, 9. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Yo? Dale. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él, y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Excelente, Dani, muchas gracias. Este pasaje creo que es muy importante. Es Pablo ya escribiendo directamente al cuerpo de Cristo, ¿no? Directamente para nosotros. Y fíjense en el versículo 9 que dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Porque eso es claro y es lo que estas personas que vimos que fueron salvas reconocieron, que no tenían la justicia, ¿no? El problema es cuando a veces no somos tan pecadores, según la sociedad, que nos cuesta reconocer que no hay justicia en nosotros. A estas personas es como cuando uno predica a veces en la cárcel, ¿no? Personas que han hecho tanto mal y les es un poquito más fácil reconocer que no merecen nada. Pero nosotros a veces que coqueteamos, ¿no? Que somos buenos, que somos buenas personas, ¿verdad? Que hemos hecho alguna cosita buena o que no hemos hecho tanta cosa mala o quizás algo que no nos lleve a la cárcel, nos cuesta reconocer eso. Pero Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es según la ley, o sea, tratando de hacerla, cumpliendo los mandamientos, sino la que es por la fe de Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo dice, yo no tengo justicia para traerle a Dios, para presentarle, para ganarme su favor, no tengo justicia. Entonces necesito la justicia de Cristo, la justicia de Dios mismo, que viene por la confianza. Es un regalo de la gracia de Dios. Y se accede a través de la fe, a través de la confianza, no haciendo cosas. Ese es un poco el resumen, ¿sí? ¿Quieren comentar algo de este pasaje? Ahora, esto es simplemente, lo que voy a decir creo que es obvio, pero no está de más mencionarlo, ¿no? No somos salvos por tener fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las personas, todo ser humano tiene fe en algo. Todo ser humano tiene fe en algo. Hay personas que tienen fe en María, hay personas que tienen fe en los santos, hay personas que tienen fe en el horóscopo, hay personas que tienen fe en los muertos. Yo cuando era chico, yo siempre cuento, ¿no? Que le oraba a mi abuelo que había fallecido, porque estaba en el cielo, y como que me daba una mano en algunas cosas, ¿no? Una locura, pero no conocíamos al Señor ni su palabra. Hay gente que tiene fe en imágenes, hay gente que tiene fe en amuletos, hay gente que obviamente tiene deidades, dioses, hay gente que tiene fe en la iglesia y que cree que si es parte de una iglesia, una institución, va a ser salva y si no, por ende, está perdida. Obviamente hay mucha gente que confía en sus obras, hay gente que confía en su esfuerzo, en que se ha esforzado por ser buena persona en su vida, hay gente que confía en su moral, que no ha hecho ciertas cosas malas, pero todo eso se resume en confiar en uno mismo, que fue el público al cual se dirigió Jesús cuando le contó la parábola del recaudador de impuestos y del fariseo. ¿Sí? La fe salvífica o la fe que salva tiene tres características que me gusta mencionar a menudo, ¿no? Una es que tiene como objetivo a Jesucristo, lo que acabamos de ver, o sea, no es la fe, soy una persona de fe, no, es la fe en Jesucristo.
en el Jesús de la Biblia. 2, la verdadera fe produce arrepentimiento, produce un cambio, produce frutos, produce obras. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para buenas obras. Y eso es algo que produce. Obviamente, el que murió en la cruz no tuvo tiempo. Su obra, vamos a decir así, o su profesión de fe quedó hasta el día de hoy, seguimos hablando de él. Pero una persona que va a vivir acá en la tierra después de su conversión, de su profesión de fe, se espera que haya un cambio. Porque Dios nos da un nuevo corazón, Dios nos da una nueva mente, ¿verdad? Dios obra en nosotros, somos una nueva criatura. Entonces la verdadera fe tiene cambios. Ahora, que el proceso de santificación es diferente para cada uno, y sí, eso sin duda, ese es otro tema, pero produce cambios, produce obras. Y la tercera, y no menos importante, característica de la fe salvífica, es que persevera, se mantiene en el tiempo. Esa gente que dice, hoy creo, amo a Jesús, y después son ateos, después son de otra religión, después eso no es fe verdadera. La fe salvífica se mantiene en el objeto de la fe, que es Jesucristo, para siempre, hasta el último respirar. No, independientemente podamos tener altibajos, alguna duda, o sea, obviamente tenemos luchas con nuestra fe todos, ¿no? Pero no se mueve el objeto de la fe. Y eso es una característica. ¿Algún comentario hasta ahora, muchachos? Bueno, vamos a ver un par de versículos más y después vamos a ir redondeando, que nos quedan unos minutos nomás para que se haga una hora. Entonces la pregunta sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vamos a Hechos 16, 30 al 31. Mientras van buscando, les recuerdo el contexto, que es cuando Pablo estaba preso y viene un gran terremoto, que se podrían haber escapado y ellos no se escapan. El carcelero se iba a quitar la vida porque pensó que todos los presos habían escapado, y Pablo le dice, no te hagas daño, que estamos acá. Y él, acá viene el contexto. ¿Quién tiene Hechos 16, 30 al 31? León. Dale. Dicen, ellos dijeron, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense el resumen del Evangelio, porque nosotros a veces hablamos de un montón de cosas, podemos hablar de la fe, la responsabilidad humana, la soberanía de Dios, la santificación, la fe salvífica, o sea, podemos hablar un montón de doctrinas. Pero acá la pregunta es clara, el carcelero le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Cree. Exacto. Cree en Jesucristo. Cree tiene ese contenido de fe, ¿verdad? De confianza. No es un creer intelectual. No es, ay, sí, bueno, creo que existió. No, es esa confianza en la persona, en toda la obra de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y todavía le agrega, tú y tu casa. Que esto voy a hacer, ya que estamos, voy a hacer un pequeño comentario. Hay gente que reclama esto como una promesa del Señor, ¿no? Y dice, bueno, el Señor me prometió, ¿verdad? Que si yo soy salvo, será salvo toda mi casa, mi familia, ¿no? Y en realidad esto no es una promesa del Señor, porque todos tenemos personas en nuestra familia que no son salvos, lamentablemente, ¿verdad? Y Dios quiera que todos sean salvos en nuestra familia, pero no es una realidad. Esto es como si fuera un proverbio de sabiduría, lo cual significa que es una generalidad. La palabra para casa es oikos. Pablo le dice literalmente, será salvo tú y tu casa. Que se podría decir así, será salvo vos y los que te escuchen. Las personas que les lleves el evangelio, obviamente no, es como una generalidad. Será salvo vos y aquellas personas que acepten el evangelio. Esto se tiene que ver a la luz de toda la teología, de toda la palabra de Dios. Porque a veces reclamamos promesas del Señor y después, obviamente, cuando no pasan, nos sentimos mal, nos enojamos con el Señor, ¿verdad? Y entonces, un comentario nomás sobre este pasaje que a veces, ya les digo, es usado así. Entonces, el resumen, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los que te escuchan. Gálatas 2:16. A ver quién me puede acompañar. Gálatas 2:16.
¿Quién lo puede leer, por favor? Yo leo. Dale. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, más claro, imposible, ¿verdad? Este es Pablo también escribiéndole. ¿Se acuerda que él le está hablando a los Gálatas? Y les habla muy fuerte, muy duro, ¿verdad? Porque es como que empezaron por el Evangelio y después se empezaron a desviar. Y él les dice, usa palabras fuertes como, no sé, tontos o atolondrados, ¿no? Dice, ¿qué les está pasando? Y se arrancaron por el Espíritu y ahora siguen por la carne. Entonces, un poco la carta tiene este contexto de que existe un solo Evangelio, que es por la fe. Y acá Pablo es muy claro en el segundo capítulo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Está? Clarísimo. Sino por la fe de Jesucristo. Él se incluye y dice, nosotros también hemos creído, no es que nosotros como apóstoles participamos de otra salvación y ustedes tienen otra. No, no, no. Todo simple mortal en este mundo ha sido salvo por la gracia y por la fe en el Dios verdadero. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Punto y aparte. Se finí. Caput. ¿Sí? No hay mucho debate. O somos salvos por la confianza, o va a ser imposible que seamos salvos por tratar de cumplir la justicia, porque jamás vamos a poder cumplir ni obtener justicia semejante a la de Dios para ser salvos. ¿Sí? Vamos a ver un último pasaje y luego terminamos. ¿Sí? Obviamente podremos ver muchos pasajes más, pero bueno, con esto creo que queda claro. Romanos 3, 21 al 28. Romanos 3, 21 al 28. Leo. Dale, gracias. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, creo que no hay mucho que agregar el pasaje, la verdad, ¿no? Obviamente se puede estudiar mucho más a profundidad, les animo a que lo puedan leer después en su casa. Solo por mencionar una cosita, 23, ¿no? Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el mayor castigo que tiene nuestro pecado, que estamos privados de su gloria, ¿sí? Luego 24, también pasaje conocido, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y fíjense el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ¿sí? Entonces, otra vez más, queda bien claro que la salvación es por fe, es por gracia, y solo en Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que enseña la Escritura, y es para la gloria de Dios. Ahí tienen las 5 solas de la Reforma. Dios poderoso.